La exportación exige realizar una planeación desde qué producto se desea exportar hasta qué normas se deben cumplir. Para ello, necesitamos definir sus estrategias. El éxito en el proceso de exportación depende, entre otros factores, de una buena recopilación de información. Para empezar, hablaremos del producto. El punto de partida es identificar el producto que se venderá en los mercados extranjeros. Posteriormente, se seleccionará el mercado y se escogerá la forma de ingresar a este. Luego de cerciorarnos que la empresa cuenta con estas condiciones, los elementos prioritarios que se han de cumplir son volumen solicitado por el cliente importador, la calidad del producto requerida en el mercado de destino, ofrecer un precio competitivo y una utilidad razonable, la clara garantía en el tiempo de entrega y el servicio postventa requerido. Ahora bien, una vez seleccionado el producto que se desea y se puede exportar, se debe analizar el posible o posibles mercados de destino. De los mercados probables hay que elegir el que ofrezca las mejores perspectivas de venta y los menores riesgos comerciales. Por eso se recomiendan explorar los mercados que ofrecen ventajas arancelarias a México, por acuerdos y tratados de libre comercio y los naturales geográficamente. Características del mercado. Después de realizar la selección del producto y mercado, pasamos a la etapa de investigación de este. Se debe considerar el análisis del entorno económico, político, social y ambiental. Estos incluyen, entre otros aspectos, cifras de población, situación política, centros de concentración de la población, política cambiaria, sistemas bancarios y formas de pagos utilizadas, clima, estructura social, infraestructura, red de transportes y telecomunicaciones, ingreso per cápita y grados de desarrollo. En el análisis del producto se incluyen la competencia local del producto, cifras de comercio del producto, tendencias, canales de distribución, importadores potenciales y precios locales del producto. Un factor fundamental para realizar operaciones comerciales en el extranjero es el mercado. Mediante el análisis del mismo podemos conocer las condiciones en las que se encuentra un país al que se quiere exportar un producto determinado. El acceso al mercado es la medida en que los productos y servicios son comercializados en mercados extranjeros. La búsqueda de un buen acceso al mercado tiene como finalidad obtener grandes beneficios y lograr así una expansión del mercado a nivel mundial. Al momento de realizar una selección de mercado, debemos tomar en cuenta diversos factores que influyen en la exportación de un producto, como son la disponibilidad de los recursos internos. Para ello, es importante saber si se cuenta con los suficientes recursos financieros, humanos, de producción y tecnológicos para acceder a cierto mercado. Otro elemento necesario de analizar es la competencia. Esto nos ayuda a determinar el nivel de competitividad que se encuentra en el mercado y las oportunidades de negociación en él. La potencialidad del mercado es otro aspecto fundamental porque es necesario tener conocimiento del producto y evaluar el potencial de la demanda para lograr una buena evolución del mercado. Por ejemplo, en China se evalúan estrategias de internacionalización y se hace un análisis detallado de los productos que exportan. Este es un país que se considera como el mercado más grande del mundo por su potencial y su fuerte competitividad, ya que es uno de los principales exportadores de productos manufacturados, maquinaria, textiles, entre otros. Otro tema de gran importancia son los canales de distribución. Un canal de distribución es el medio en que una empresa elige para llevar sus productos al consumidor de manera eficiente y económica. Los canales de distribución abarcan los individuos que participan en la transferencia de un bien o servicio que se desplaza para llegar posteriormente al consumidor final. Existen los tipos de exportadores, el exportador directo e indirecto.
El exportador directo es la persona que comercializa directamente en contacto con el mercado del país al que se hacen las exportaciones. Las ventajas de esta exportación son: la utilidad es mayor y se tiene un conocimiento adecuado del mercado. También la relación que se tiene con los clientes en el exterior es directa. El exportador indirecto es cuando una empresa vende sus productos a empresas intermediarias, ya sea en el propio país de exportación o en el extranjero. Esta exportación se recomienda más bien a las empresas que requieren exportar, pero que cuentan con bajos recursos y que quieren adquirir un riesgo menor. Las ventajas de esta exportación son el ahorro de tiempo en trámites y la empresa no aumenta su estructura organizacional. Regulaciones arancelarias. Ya que se ha identificado el producto que se exportará y el mercado al cual se quiere ingresar, es necesario conocer aspectos como la fracción arancelaria de ese producto y los aranceles que debemos de pagar. Para poder cumplir con esto, es necesario saber qué es un arancel. Es el impuesto que se aplica a la importación o exportación de mercancías. Los aranceles pueden ser ad valorem, específico y mixto. El ad valorem, expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el valor en la aduana de la mercancía. Por ejemplo, el valor en la aduana de un rollo de tela es de 2,000 pesos y la tasa de arancel por esa mercancía es de 8%, es decir, se pagarán 160 pesos de impuesto. Por lo tanto, el costo de importar esta mercancía es de 2,160 pesos. El específico, se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Continuando con el ejemplo anterior, el costo por cada metro de tela es de 18 pesos. Y por último, el mixto. Es una combinación de los dos anteriores. Por ejemplo, 8% de ad valorem por el rollo de tela, más 18 pesos de metro cuadrado. Estos adoptan las siguientes modalidades. Arancel cupo. Toda mercancía tiene establecido un arancel y cuando excede el monto establecido para importar o exportar, se establece una tasa diferente. Arancel estacional. Este impuesto cambia en distintos periodos del año y las que señale el Ejecutivo Federal. Existen dos formas de prácticas desleales de comercio: subvención y dumping. Esto, con el fin de protegerse de prácticas desleales de comercio, el gobierno de un país puede aplicar cuotas compensatorias a las mercancías. Clasificación arancelaria. Las mercancías deben clasificarse arancelariamente al pasar por las aduanas. Para identificar qué tasa porcentual de arancel se les corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel aplicable. La clasificación arancelaria es orden de todas las mercancías en una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se identifica a través de un código. Por ejemplo, en México, la clasificación es de 8 dígitos, a lo que se conoce como fracción arancelaria. Tratamiento arancelario. Dependiendo de dónde provenga la mercancía, los países otorgan diversos tratamientos arancelarios. Existe el arancel general, que es aplicable a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. El arancel que se aplica a la mercancía originaria de países con los que se tienen tratados comerciales y los aranceles a las mercancías de países a los que se ha impuesto una sanción que se llama trato diferencial. México tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países. Entre ellos está el Telecan, el Telecue y con diversos países latinoamericanos. Reglas de origen. Es importante conocer el origen de las mercancías que se importan o exportan, porque permite identificar cuáles pueden recibir un trato arancelario preferencial y asegura que esta preferencia se otorgue solo a países miembros de tratados o acuerdos. Las principales formas de acreditar el origen de un bien exportado son totalmente originario, es decir, que el bien se obtenga en su totalidad o se produzca enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del tratado. Salto arancelario. Se emplea cuando los materiales con los que se fabrica un bien han sido importados de otro país no miembro del mismo tratado. Significa que el insumo o producto ha sufrido una transformación que su naturaleza arancelaria cambia.
adquiriendo por este hecho su origen regional. Valor del contenido regional. Este término tiene dos variantes que le permiten al exportador determinar el valor de los insumos que se incorporaron de la región en el producto final de exportación y determinar si se puede considerar como regional y por lo tanto susceptible de trato preferencial. Las dos variantes de cálculo para el contenido regional son método de valor de transacción y método de costo neto. De minimis. Cuando se tienen insumos no originarios que no permiten el salto arancelario, se puede recurrir al de minimis, conforme el cual el producto se considera originario siempre que el valor de los insumos no originarios representen en general menos del 7 u 8% del valor total del producto, dependiendo del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el valor de contenido regional mínimo que debo tener? Se recomienda revisar la regla de origen aplicable al producto en el tratado comercial respectivo para determinar si le exige un cumplimiento de valor de contenido regional y el porcentaje mínimo. En la mayoría de los tratados firmados por México se acepta un valor de contenido regional del 60% calculado con base en el método de valor de transacción y 50% calculado a través del método de costo neto. El certificado de origen es un documento en donde se manifiesta que un producto es originario del país o de la región y es necesario para que las mercancías en cualquier parte del mundo puedan tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales. Los tratados de libre comercio tienen como objetivo eliminar las barreras al comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos eficaces para la aplicación del tratado y solucionar controversias, y asimismo fomentar la cooperación. Al momento de importar o exportar mercancía, se debe tomar en cuenta que, dependiendo del Tratado de Libre Comercio o acuerdo comercial, el certificado de origen requerirá de distintas especificaciones. Existen otros certificados de origen, por ejemplo, de artículos mexicanos. Este documento certifica el origen mexicano de las mercancías cuando hay un requerimiento no arancelario de ciertos países con los que no se tiene negociado acuerdo o tratado comercial y de los cuales no se recibe ninguna preferencia arancelaria. Sistema Global de Preferencias Comerciales. En la actualidad, este certificado de origen solo lo exigen algunos países. Entre los principales están India, Egipto, Ghana, Irán y Libia. Es obligatorio presentar el certificado al realizar su trámite en la aduana del destino, que deberá ser validado por la Secretaría de Economía. Para que la Secretaría de Economía expida un certificado de origen, el exportador debe llenar previamente el formulario de registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias, en el cual se proporciona la información mínima necesaria para determinar si el producto que se exportará cumple con las normas de origen establecidas. Preferencia arancelaria regional. Se le conoce como PAR. Consiste en que cada país se comprometió a otorgar a sus contrapartes un descuento de cierto porcentaje a su arancel general de importación, según el grado de desarrollo industrial particular. Los países miembros de la LADI proporcionan una preferencia a todos los productos que importan en el marco de la misma. Sin embargo, cada país publica una lista de excepciones, es decir, productos que pueden afectar a una industria. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Podemos definir que son aquellas medidas que pueden consistir en permisos previos, autorizaciones, cupos, marcados del país de origen, certificaciones, salvaguardas, contingencias, cuotas compensatorias, normas oficiales y otros instrumentos que se consideran adecuados para el logro de la política comercial de un país. Es decir, para controlar el flujo y la calidad de las mercancías entre los países, para preservar el medio ambiente, la salud,
proteger la calidad de lo que se importa, etc. Dichas medidas están previstas en acuerdos emitidos por diferentes dependencias del gobierno federal, Semarnat, Zagarpa, Sedena, Secretaría de Economía, Salud. Es recomendable investigar cuáles tiene que cumplir para evitarse problemas en la aduana de entrada. Es importante tener en consideración que en muchos casos, aunque el exportador pueda obtener una preferencia arancelaria, parcial o total para su producto, al llegar a la aduana del país importador, la mercancía puede ser detenida por no cumplir con alguna regulación no arancelaria, incluso en los casos de naciones incluidas en los diversos tratados de libre comercio que México ha firmado con otros países. De ahí la importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar para que el producto cumpla con ellas. Podemos preguntarnos, ¿qué son las regulaciones no arancelarias en el comercio internacional? Bueno, las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancía entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales o para preservar los bienes de cada país. En lo que respecta a medio ambiente, protección de la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. Estas regulaciones se dividen en dos clases, las cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, según la OMC, las restricciones cuantitativas son los límites impuestos al volumen o valor de las mercancías con que comercia un miembro de la OMC. Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país, o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan las mercancías distintas del arancel, como permisos de exportación e importación, cupos, medidas contra prácticas desleales de comercio internacional, discriminación de precios y subvención. Continuando con lo anterior en las regulaciones no arancelarias cuantitativas, los permisos previos que tienen la finalidad de restringir la importación o la exportación de ciertas mercancías por razones de seguridad nacional, sanitarias o protección de la planta productiva, entre otras. La Organización Mundial del Comercio exhorta a los gobiernos de las partes contratantes a que en lugar de exigir permisos previos a la importación, estos se sustituyan por aranceles. Sin embargo, los permisos todavía se utilizan en muchos mercados externos como una barrera no arancelaria real. ¿Quién expide los permisos previos? En México, la Secretaría de Economía es la entidad que se encarga de expedir los permisos previos de importación o de exportación. En el país de destino será el importador quien normalmente tenga que tramitar el permiso ante la autoridad. Como consecuente, los cupos son determinadas mercancías que pueden ser importadas o exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancía que puedan ingresar a su territorio, así como la vigencia y la tasa arancelaria, que deben cubrir las mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales. En ocasiones, estas mercancías pagan una tasa arancelaria preferencial con respecto a las que no tienen este beneficio. Solamente ciertos productos están sujetos a cupo cuando son considerados sensibles, tales como agropecuarios, pesqueros y en algunos casos textiles y automóviles. Para evitar algún conflicto existen medidas contra prácticas desleales de comercio internacional, discriminación de precios y subvenciones, que son aquellas medidas contra prácticas desleales de comercio internacional, están destinadas a contrarrestar posibles daños a la planta productiva nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancías de un país. Regulaciones no arancelarias cualitativas. Estas regulaciones tienen que ver con el producto en sí mismo y con sus accesorios sin importar la cantidad. Se aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no a una cierta cantidad de ellos. Regulaciones de etiquetado. Incorporan los requerimientos que deben cumplir los fabricantes, los exportadores y los distribuidores de un producto. La etiqueta sirve para que el consumidor conozca no solo la marca del producto, sino también otros aspectos como el contenido y los ingredientes con que han sido elaborados. Por ejemplo, la información que se requiere en la etiqueta de prendas de vestir es nombre de los materiales, componentes y su porcentaje de contenido, información para el cuidado de la prenda, cómo lavarla y plancharla, talla en números y letras, y datos del importador y del fabricante. Regulaciones de envases y embalaje. Tienen como finalidad principal proteger los productos durante las etapas de transportación y almacenaje, para que lleguen en óptimas condiciones al consumidor final. Por ejemplo,
En el caso de los envases, Canadá establece dentro de sus regulaciones que ningún producto al que se ha establecido un grado de calidad debe estar envasado en un contenedor que exceda 25 kilogramos en peso neto en el caso de las manzanas y 50 kilogramos en el caso de cualquier otro producto. Marcado de país de origen. El objetivo de esta regulación es identificar el origen de las mercancías que se importan. Un país que indica esto en sus leyes y disposiciones es Estados Unidos. Regulaciones sanitarias. Estas regulaciones son aplicables a productos agropecuarios y forman parte de las medidas que la mayoría de los países han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana y vegetal frente a riesgos como introducción y propagación de plagas y enfermedades en animales y plantas, presencia de alimentos y forrajes de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades en su territorio. En México, estas regulaciones son aplicadas por la Secretaría de Salud, Zagarpa y Semarnat. Normas técnicas. Estas normas especifican las características y propiedades técnicas, así como en ciertos casos, métodos de manufactura que debe cumplir una mercancía para un mercado específico. En México, las Secretarías de Estado son las encargadas de establecer estas normas y el Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba es el que verifica el cumplimiento de estas. Normas de calidad. Estas regulaciones están destinadas a asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y funcionamiento. Un ejemplo de norma es la ISO 9000, que es una norma de calidad para la comercialización de productos. Regulaciones ecológicas. Son regulaciones cuyo objetivo es mantener y cuidar la ecología, tanto en la producción como en la comercialización de diversos productos. Por ejemplo, en el caso de textiles y prendas de vestir, el fabricante deberá tomar en cuenta que en sus procesos de producción, conservación y teñido solo se usen sustancias autorizadas. Un consejo para exportar es conocer las regulaciones no arancelarias, ya que son comunes en el comercio exterior, por lo que conocerlas antes de exportar es una necesidad.